Mis queridos televidentes, ustedes ya conocen el principio de este programa. El problema es que hoy lo voy a romper un poquito. ¿Por qué? Yo les he dicho siempre que aquí no traigo personajes que tengan simplemente cartones opuestos, porque esos son muy efímeros. Aquí traemos personas que hayan construido historias. Lo que pasa es que hoy también hay un hombre que prácticamente se confunde con lo que ha creado. Sin embargo, lo vamos a meter en un problema. Y es que a pesar de que ustedes con toda seguridad lo conocen, muy seguramente, y eso es lo que intento, vamos a ver una cara que pocos conocen. Admítanme, conocemos de él. Sin embargo, yo no sé si él nos va a dejar mantenernos en ese pedacito de su vida, efímera en unas cosas, muy larga en otras y siempre productiva. Les presento el personaje. Él es, después les digo completo, el doctor Genaro Pérez Gutiérrez. Doctor Pérez, como hoy no vamos a hablar ni de leches, ni de vacas, ni de colanta, entonces empecemos por alguna parte. Usted nació para ser predestinado. ¿Por qué lo pusieron Genaro? Con J además. Pues porque mi abuelo se llamaba Genaro con G, entre otras cosas. Entonces había Genaro Viejo y Genarito, el de Misia Sofía. Entonces ya hubo la polémica. Mi abuelo se oponía que me pusieran Genaro, pero no, eso, Genaro Viejo no, y Genaro Muchacho. Al fin me quedé Genaro cuando ya crecí y me enseñaron a firmar en el colegio de las hermanas capuchinas, en el kinder, con J. Cuando vi la cédula de mi abuelo, que por ahí la guardo. ¿Todos los Genaros son con G? No, unos, otros no. Por ejemplo, hace varias semanas, pocas semanas, estuve en la provincia de Entre Ríos. ¿En Argentina? En Argentina, mirando frigoríficos, sí, para modernizar a Frigocolanta. Y pasamos por una carretera y decía San Genaro, en la provincia de Entre Ríos. Entonces yo le dije al doctor Bianchi, que es pues nuestro asesor durante los congresos de Colanta, y entonces le dije, no, hay que conocer a Entre Ríos, a San Genaro. Y entonces paramos y yo, vea, ¿dónde queda San Genaro? Le digo, ¿cuál San Genaro? ¿San Genaro Norte o San Genaro Sur? Y le dije, no, el más cerquita. Y yo, bueno, San Genaro Norte, es ahí está la iglesia. Y Genaro con J. Entonces, precisamente ya nos bajamos a mirar a San Genaro y allá estaba pues una señora con el micrófono, como en un trisagio, era como las 6 de la tarde, 5 de la tarde. Ese era San Genaro con J, que era San Genaro Norte. Y San Genaro Sur, que es a continuación de San Genaro Norte, es con G. Son una provincia de italianos que viven en Argentina. Bueno, y ya que usted me mete por ese terreno, ¿cuántas veces se le ha refrescado a usted la sangre en la vida? ¿Ha tenido momentos muy duros como para validar el nombre de San Genaro? Bueno, pues no, yo creo que la vida ha sido normal. ¿No ha tenido...? Yo creo que no se me ha licuado la sangre. Bueno, doctor Pérez, pero el abuelo era Genaro. ¿El papá cómo se llamaba? Genaro Pérez. Sí. Y mi papá Miguel Ángel Pérez Tamayo. Pero, ¿y usted cómo hizo para desligarse de eso que yo alcancé a oír cuando empecé de alguna manera a conocerlo? Que los mayores de ese tiempo, estoy hablando de 1979 y 80, decían, de manera que vos conocés a Genarito, el de Misia Sofía. ¿Cuándo se desligó usted de Misia Sofía? ¿Cuándo empezó a ser el Genaro que es hoy? Pero uno no se da cuenta. Pero realmente, como mi papá murió cuando yo tenía 1 año y medio, yo no conocía a mi papá, yo no me acuerdo de mi papá. Mi mamá estaba en dieta de mi hermano menor, que es Adolfo, o yo odontólogo. Entonces, uno no se va dando cuenta cuando se va desligando. Sí recuerdo que la preocupación de mi mamá era que estudiáramos, porque de los 5 hijos, pues la mayor estuvo estudiando aquí en Medellín, bibliotecología, en esa época. Una carrera muy rara, entre otras cosas. Rarísima en ese momento, sí. Entonces, los otros 2 se quedaron en las fincas. Raúl y Rodrigo. Raúl y Rodrigo. Y entonces, el párroco de Entre Ríos, en esa época, el padre Ricardo Gutiérrez, fundó un colegio de hermanas capuchinas.
lógicamente pues la mano derecha de ese colegio era mi mamá, y fue la sensación cuando llegaron las hermanitas de las capuchinas. O sea, su mamá fue siempre una matrona absolutamente querida y respetada, y entonces lo marca mucho a uno una mamá Y de esas. enamorada del estudio. Claro. Entonces, cuando salíamos a dar las serenatas en Entre Ríos con un tocadiscos que lo conectábamos en los bombillos, y llegábamos pues a la medianoche o al amanecer a la casa, era la furia, ¿no? Pero ¿cómo? Entonces, tomando cerveza y tal cosa. Y bueno, mamá, si va a echar mucha cantaleta, yo no me voy para el colegio de Marinilla, que era yo donde yo hacía bachillerato. Usted estudió, a ver, vamos a contarle un poquito a los televidentes. Su mamá de Belmira, Sí, por eso usted tiene una parte de su corazón allá muy grande. claro, la mitad Su padre de Entre Ríos. de Entre Ríos, claro. ¿Y usted solamente está en primaria en Entre Ríos realmente? Sí, estoy allá hasta cuarto de escuela, hice 2 a 3 años en el quinto. ¿Y cómo se salvó para no ser seminarista? Porque todos los de su edad se iban para el seminario. Porque un tío, Rubén, ¿Sí? que vivía por allá en la isleta, una vereda de Belmira, pues se venía a vivir a Medellín a educar sus hijos que ya estaban Sí. de primaria. Entonces yo me vine a vivir a la casa de ellos, en la América. Eso lo salvó. No, yo hubiera estado muy bueno en el seminario, porque Pero se ha vuelto usted muy amigo de curas. El último de sus grandes amigos, por lo menos dentro de lo que yo conozco, fue Monseñor Joaquín García Ordóñez. No quiero decir que no sea amigo de otros, pero ese era un amigo sí, cercano. no, realmente yo creo que hay 2 grandes fuerzas que han sostenido la nacionalidad, que son el clero Y el ejército. y las Fuerzas Armadas. Ah, es que no se lo podía dejar decir a usted, porque usted también sé que... Doctor Pérez, devolvámonos otro poquito. Entonces usted sale de Marinilla y después, ¿quién se lo llevó para Bogotá? ¿Quién le dio allá aposentos? Ah, bueno, esa es otra historia larga. Entonces yo no sé cuánto tiempo El tenemos. problema es que me lo tiene que hacer cortito. Sí, no, simplemente yo estaba en el ejército. Cuando estábamos en Estuvo en Marinilla, el ejército. cuando estábamos en Marinilla, pues estudiábamos y hacíamos deporte. Yo era muy mal deportista. Y entonces había unos muy buenos deportistas, y unos querían ir al ejército, otros no. En esa época era obligatorio prestar el servicio militar en el ejército 1 año, y tenía la ventaja de que si uno pasaba el curso militar y le daban cédula de subteniente del ejército, entraba a la universidad sin presentar exámenes de admisión. Entonces todo el mundo tiraba y se va al ejército, de miedo que lo rejaran a uno en los exámenes Claro. de admisión. Entonces, unos que se sentían los deportistas, fue muy simpático, porque uno de ellos, no digamos el nombre, en la báscula, pues el atleta y el Sí. mejor deportista, desnutrido y fuera del ejército. Entonces quedamos los malos en el deporte, que fuimos al ejército, y en el ejército yo quería estudiar veterinaria. Siempre quiso estudiar veterinario. Pues no, yo primero quería estudiar medicina u odontología Sí. para conseguir plata y comprar una finca. Ah, qué bien. Entonces mi Medicina, mamá, odontología. ahí sí volvemos otra vez a mi tía Sofía, Sí, a doña Anicia. y me dijo, pero si eso es lo que querés, ¿por qué no te vas a estudiar una carrera que se llama agronomía veterinaria? Ajá. Yo tengo un primo que es agrónomo veterinario, que así se llamaba la carrera ¿Sí? que se hacía en la Nacional al principio, agrónomos veterinarios, que los llamábamos los híbridos. Porque y- usted fue después MBZ. Exacto, también híbrido. También Médico híbrido. veterinario y zootecnista. Ajá. Entonces, ¿cómo hago para sacarme una salida del ejército para ir a hablar con el ministro de Agricultura? Que en esa época era la época de Rojas Pinilla, y el ministro era Eduardo Berrío González. ¿Y quién le ayudó? ¿Pacho Pérez o qué? Eduardo Berrío González. Ah, bueno. Entonces, él me ayudó después. No, pero me estoy preocupando. Pero oiga, Nos vamos a quedar mucho tiempo ahí. Oiga, pero espere y verá, le lo cuento. Entonces me fui a hablar con el doctor Berrío, y me dijo, yo me llamo fulano de tal, y mi papá es fulano, y bueno, él conocía a la familia, y pero yo quiero estudiar veterinaria, pero no hay cómo. Llamó al director y dijo, aquí tiene 40 becas y Pedido. ha aplicado, ha ocupado 3, hay 37 para regalar. Por eso digo, yo hice la carrera en el Colegio Marinilla con beca, en la carrera de veterinario con beca,
Hice mi posgrado en Gran Bretaña con beca de la Gran Bretaña. He hecho cursos en Israel de cooperativismo con beca. ¿No ha pagado nada? Swedish Institute de Suecia con beca. O sea que y viajó mucho con beca. pagó los platos, pero en las matrículas de los hijos. Ah, no, claro. Ahí sí. Pero cuénteme una cosa. ¿La primera novia fue en Medellín, en Marinilla o en Bogotá? Bueno, pues eso sí es como difícil clasificarlo, pero realmente sí fue en Entre Ríos. Fue en Entre Ríos. En Entre Ríos. Así de rápido. Allá teníamos la noviecita, todo el mundo, los estudiantes. ¿Y usted le contaba o ella sabía que usted después de ese Genaro que da brega llevar, también tenía otro nombre? Ah, no, claro. ¿Usted le contó que se llamaba Sabino? No, porque entonces me dejaron. ¿Y de dónde se sacaron ese Sabino, doctor Pérez? Porque nací el día de San Sabino. No, pero es que no. Entonces, 30 de diciembre, día de San Sabino. ¿Y usted cómo ha hecho para cargar esos dos nombres? No, me ha sido muy importante. Doctor Pérez, sale usted de la Universidad Nacional y cómo, pero muy brevemente, por favor, porque con usted hay que hablar demasiadas cosas, ¿cómo resulta en la Gran Bretaña y obviamente otro triunfo para usted en su historia, aprender inglés? Bueno, cuando terminé carrera, o desde segundo de carrera, nos inquietamos por conocer el zooprofiláctico, porque el Instituto Zooprofiláctico Colombiano era dirigido por unos italianos, unos genios. Sí. El profesor Nardelli, el profesor Ubertini, el profesor Barei, el profesor Poggi, que fue Angelino Poggi. No se me vaya a quedar ahí. ¿Y entonces? A ver, ¿cómo es se metió al zooprofiláctico, quería conocerlo. Bueno, entonces nos metimos allá, bueno, entonces, pues, porque nos pintaban como unos personas indeseables, los colegas colombianos, los mayores, y fuimos un día, nos fuimos dos. Bueno, nosotros queremos conocer el Instituto de Zooprofiláctico Colombiano. Vénganse para acá, y les pueden pagar, venga. Y desde el segundo, todas las vacaciones, diciembre, trabajábamos allá lavando frascos en el laboratorio y prácticamente nos educamos en la parte de microbiología de la medicina veterinaria, que fue lo que yo hice y que sigo haciendo. Y entonces, ahora me va a decir que le habla de la microbiología. No, ¿qué tal? No, ¿qué tal? Doctor Pérez, su paso a Londres, ¿cuánto se demora allá y qué estudia? Bueno, pero entonces vino a mí me adjudicaron la beca André Mayer de la FAO, el doctor Virgilio Barco siendo ministro de Agricultura. Entre los 120 veterinarios del Instituto Zooprofiláctico Colombiano me dieron ese honor. O sea que usted ha sido cabecita desde el principio. Entonces, no, de buenas para pensar, no he sido muy de malas para pensar. Entonces y me daban 2 años de la beca en la universidad del mundo que yo quisiera. Y yo me iba para la Universidad de Michigan a hacer un magíster en parasitología. Y en esas vino una misión británica que venía a conseguir 4 profesionales, 2 antiguos y 2 jóvenes recién salidos. Yo ya en esa época era antiguo, imagínate. Entonces, a hacer un curso sobre enfermedades de ovejas. Entonces ya me presentó un doctor Eric Creswell, que era un PhD especializado en ovejas en Nueva Zelanda y en Gran Bretaña, y entonces la entrevista, que lógicamente fue un colega García que hablaba muy bien inglés, y la primera pregunta fue: ¿cuál cree usted que es el problema de las ovejas en Colombia? Y yo le dije: no sabemos de manejo de ovejas. Y el doctor Creswell se fue y la entrevista me dijo: no, espérate a ver. Cuando salió el doctor Hernando Bernal Aranza, que ya ha desaparecido, abogado y gerente general del Instituto Zooprofiláctico Colombiano, y dijo: arregle, porque en 15 días usted tiene que estar en Londres. ¿Cómo le parece? Estudiando inglés. Y yo: pero doctor Bernal, yo voy para Michigan, yo no sé inglés, yo estoy estudiando inglés, yo hablo un poquito de francés, porque en el colegio de Marinilla aprendíamos más francés que inglés. Claro. Y así fue que a los 15 días estaba en Londres. Bueno, y allá me estuve 3 años. Y usted vuelve aquí, y yo le resumo porque si no, no aprovecho el tiempo con usted. Usted llega y rápidamente se engancha a la Secretaría de Agricultura de Antioquia, o antes se queda en el profiláctico otro tiempo. No, yo vengo al Instituto Zooprofiláctico Colombiano, que ya se llamaba BECOL. Listo.
Y estando, bueno, pero yo, cuando eso, yo estaba en el ICA. Ajá. Cuando regresé, el Instituto Zooprofiláctico se había dividido en BECOL, Empresa Colombiana de Productos Veterinarios, y el ICA. Y entonces el doctor Virgilio Barco, que era alcalde de Bogotá, me recomendó que me quedara en el ICA, pero mis amigos estaban en BECOL. En todo caso, en esa época, corta estadía en el ICA de esa época, yo en la ICA, entonces me nombraron director pecuario de la regional número 4. Y estando aquí, en la regional 4, me llamaron un día el doctor Jorge Gutiérrez Escobar, Sí. Que me necesitaba hablar conmigo el gobernador Calle Restrepo. Diego Calle Restrepo. Y me nombraron secretario de Agricultura. Doctor Pérez, le voy a pedir, es que lamentablemente, y qué pena insistirle, le voy a pedir respuestas muy cortas porque es que tengo muchos temas. Y entonces, por ejemplo, le voy a mencionar algunos nombres. Y usted me dice brevemente una descripción, no, me define el personaje. Diego Calle Restrepo, ¿por qué es tan importante en su vida? Genio y honestidad. Bueno, yo traje pastel Genio. incluso. Guillermo Gaviria ha trabajado con usted más de 30 años, creo yo. Usted llegó aquí a Colanta en el 74. Sí, ponerle 30. ¿Qué es Guillermo Gaviria en su vida? Bueno, es un gran amigo, un hombre muy inteligente, de gran lealtad y gran sentido cooperativo. Yo creo que si hubieran personajes como él en Colombia, en la distribución del ingreso a través del sistema cooperativo sería muy distinto. Por eso creo y quiero a Guillermo Gaviria. Usted siempre menciona mucho al doctor Samuel Posada. ¿Por qué él influyó tanto, digamos, en su carrera, pero ya como un hombre educado en las ciencias agropecuarias? Porque él era homólogo al doctor Jorge Gutiérrez Escobar, que fueron los dos personajes que consultó Diego Calle para nombrar un secretario de Agricultura, que no tuve sino una oposición, el directorio conservador de Antioquia. ¿Cómo le parece? Por eso es que ahora no es conservador, pero bueno, dejémoslo eso de lado. El doctor Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. Bueno, Juan Guillermo Restrepo Jaramillo fue la persona que me entrevistó por insistencia o por insinuación del doctor Tulio Espina Pérez para venir a organizar a Colanta. Usted es el que se está metiendo en Colanta, yo no. Yo solamente le estoy preguntando por él porque yo lo veía a usted muy afecto. Sí. Hay que contarle a los televidentes que el doctor Juan Guillermo Restrepo fue el papá de Nicanor Restrepo Santa María, por cierto, y era un prohombre, para decirlo de alguna manera, pero yo veía que usted era muy afectuoso No, con él. es que sí son tres personajes de la vida nacional que influyeron indiscutible mucho, que fueron el En su doctor orden, Diego Calle. Tulio Espina Pérez. Tulio, falta Tulio. Tulio Espina Pérez, Diego Calle Restrepo y Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. Hablemos de un amigo suyo que además lo asesoró por muchos años y que hace muy poco falleció, el doctor Víctor Suárez. ¿Qué recuerdo tiene de Víctor? Otro genio, ese es un genio también. Gerente de empresas públicas. El doctor Víctor Suárez lo conocí cuando yo era secretario de Agricultura, era gerente de empresas públicas. Y de pronto cuando arrancamos ya a construir en Colanta, llegó el hombre, doctor Genaro, ¿quién le va a hacer la interventoría de Colanta? Y yo, y es que se necesita interventor. Y yo, claro, yo se la hago y gratis. No me paga ni un centavo, y cogió los planos y empezó a modificarlos y ahí nos ganamos un 10 o 20% del edificio ¿Y que estuvo con usted hasta el último día de su existencia? Hasta el último día, cuando yo lamenté mucho cuando me llamaron, mi papá está grave, sus hijos, y yo tenía que salir del país y en esa semana murió. Entonces toda la parte de ingeniería la hizo el doctor Víctor Suárez hasta hace 3 meses. Hábleme del hombre que usted conoció, porque usted fue amigo de este hombre, aunque la mayoría de la gente pues lo reconoce como obispo. ¿Por qué usted fue tan amigo de Joaquín García Ordóñez? No sé, realmente en su temperamento tan medieval, si pudiéramos decir así, tan bogotano, y yo he sido como tan imprudente. En eso no ha sido godo usted. Entonces, congeniamos muy bien. Y, ¿qué hombre era él? Bueno, es decir, tenía un criterio también como el concepto que tú nos hiciste pronunciar ahora. Decía, sin los curas, plagiando a Diego Calle, que decía, sin los curas este país no se puede manejar. Y entonces siempre estuvo al pie del desarrollo rural, era un convencido de que había que tecnificar el campo. Y entonces uno lo veía, pues su padre fue un ministro de Educación de Abadía Méndez, y muy citadino,
pero era un convencido de la electrificación rural, de las vías de penetración, de la fertilización. Entonces congeniamos. Y actualizaron los temas. Y muy actualizado, entonces a mí me sorprendía eso. Oiga, hombre, y usted tan cerquita de Diego Calle, todo lo que anduvo con él, ¿no se le pegó, de todo lo bueno de él, no se le pegó el gusto por el aguardiente? No, si yo tomaba aguardientico con él. Claro que cuando estuvimos alguna vez en la asamblea, César Pérez García decía que, porque le eché algún discurso y se me zafó y les dije que eran ratas, y entonces a los diputados, y entonces me iban a matar en la asamblea. Y entonces el doctor César Pérez dice que yo siempre tomaba vino, pero que ese día el doctor Diego Calle me había dado unos aguardientes y que entonces yo había dado de ratas a los diputados. Ayúdame aquí, hazme el favor con dos cositas. Préstame 2 botellitas que tengo aquí, porque yo quisiera saber, el doctor Pérez, hoy, que dice tomaba, hoy usted de esto, téngamelo por favor, doctor, un poquito, o de esto, ¿cuál que le gusta más? El vino. ¿Esto cuándo se debe tomar? Esto. No, pues decía a toda hora. ¿Y eso cuándo se debe tomar? No, realmente el vino sí, yo creo que es una cultura que tenemos que promover. Primero, pues, para poder venderlos. No, pero no me venda. Para poder vender los no me quesos. Venda. ¿Por qué le gustó tanto el vino a usted? ¿Dónde cogió esa costumbre? En Inglaterra. Fuera de Inglaterra, que hasta donde llevamos en el diálogo fue el primer país que usted visitó fuera de Colombia, ¿o no? Bueno, a ver, hombre, ahí sí ya me pusiste a pensar. Yo no soy Jaime Tobón que tengo la memoria ahí. Entonces. Pero de pronto sí. A ver, sí, realmente. El primer país de donde yo salí. Creo que con usted hay que hacerlo al revés. ¿Cuántos lugares del mundo le falta por conocer? La India. Solamente, ¿cierto? Sí, así realmente como la India, pues sí, y he pensado cuando ir a ver los búfalos allá, prácticamente la India es lo único que me falta por conocer. Y ahora cuéntele a los televidentes, ¿cuántos de los viajes que usted ha tenido los ha tenido que pagar usted o Colanta? Porque entiendo que muchos de ellos los ha tenido que pagar, los han querido pagar muchos gobiernos y muchas organizaciones. Sí, realmente ha sido pues curioso que he tenido muchas invitaciones de otros países y realmente pues me invitan generalmente. ¿Usted no lleva récord de cuántos países conoce? No, pero hay una de las secretarias sí mantiene todos, cada carpeta hay un viaje y entonces están todos archivados. Pero se les tiene que haber perdido algunos anteriores. ¿Esa secretaria es doña Consuelo o no? Sí. ¿Por qué le ha aguantado, y déjeme decirlo así porque como tengo el micrófono puedo decírselo así, ¿por qué le ha aguantado tantos años doña Consuelo al lado suyo? ¿Qué es lo que tiene esa mujer de especial? Realmente es una mujer culta y muy organizada y tiene detalles como eso, porque yo salgo de un viaje, las historias y yo llego a un viaje y pongo mis papeles y todo lo que se trae en un viaje, ella organiza todo eso y pasa a la biblioteca, lo que hay que llevar a la biblioteca, asistencia técnica, lo de asistencia técnica. O sea, hace lo que usted debería hacer para beneficio de todo Colanta, ella sabe dónde lo debe mandar, claro. Y de toda la comunidad. Doctor Pérez, solamente me voy a meter a Colanta en esta pregunta. Yo sé usted qué ha significado, y los televidentes estoy seguro saben qué ha significado usted para Colanta y para Antioquia, pero Colanta, ¿qué ha significado para usted? Bueno, pues una realización personal y profesional, porque agarrar una tierra como ese pueblito donde tú naciste en Entre Ríos, que no eran sino helechales ahora convertidos en helechería, es una gloria intrínseca muy grande. Agarrar fincas. ¿Se siente realizado? Sí, agarrar fincas que producían 300 litros y hoy están produciendo 5.000 en 100 hectáreas. Pues es una gloria intrínseca que no hay con qué coparlo, ¿no es cierto? De tal manera que eso ha sido una forma de uno buscar una realización profesional y técnica y de servicio a la comunidad. Yo tuve la oportunidad de trabajar al lado suyo, yo diría que mucho tiempo, muy directamente. Yo lo aguanté a usted 8 años. No, mentiras. Debo decir que no tuve necesidad de aguantarle porque aprendí mucho. Me padeciste. Pero después hasta 8 años. Del 86 al 98 trabajamos un poco indirectamente. Por eso hay que dejarle claro a los televidentes que este no es un reportaje a un amigo, admítame, doctor Pérez, o a alguien que le admiro profundamente, sino que es un personaje público y mal haría en no entrevistarlo yo, en no dejar en mis archivos y en los de ustedes una conversación televisada con el doctor Pérez. Doctor Pérez,
Colanta, el hecho de ser usted todo en Colanta de alguna manera, de ser ese espíritu que hace vivir a Colanta, ¿le ha impedido a usted disfrutar de lo que yo sé por estos propios oídos y por todo lo que nos han contado que le han ofrecido? Usted le han ofrecido ministerio, usted le han ofrecido ser senador, ser representante a la Cámara. Alguna vez fue y ahí mismo lo tumbaron el doctor Gaviria, yo creo que por eso no lo quiere mucho, por allá cuando iba a hacer la Constitución del 91. Los revocados. Pero usted, ¿por qué no ha querido? De alguna manera han competido el trabajo suyo en Colanta y el amor por Colanta a lo que podríamos llamar las glorias y los éxitos personales en el tema político y burocrático. No, precisamente es por la gloria intrínseca de hacer cosas. Entonces yo tuve muy buenas oportunidades alguna vez, por ejemplo, bananeros, y me ofrecen un cargo muy importante en el gremio de bananeros, y hombre, tal vez que me ponga de lechero, pero es que yo de bananos no sé nada, yo no sé cultivar una mata de plátano. Y es que necesitamos es una persona que tenga contactos internacionales, y usted ha tenido, claro, todos. Pero yo no cambiaba el desafío que tenía aquí. Pero yo, por ejemplo, en una reunión política alguna vez, a la que yo simplemente asistía desde la perspectiva de periodista, un jefe político le dijo a usted delante de toda la gente: doctor Pérez, defínanos, ¿quiere ir al Senado o no? Y como a partir de la Constitución del 91 eso no conversa, usted le dijo: qué pesar, pero no, prefiero quedarme en Colanta. ¿Por qué siempre Colanta? Bueno, pues y así lo hice, porque realmente yo veía el fruto del trabajo, yo veía el resultado de lo que estaba haciendo. Entonces, si estoy bien aquí, ¿para qué me voy? Si estoy realizando, yo lo único que le pido a mi Dios es que cuando me dé cuenta de que se me sale de las manos la empresa, yo ya tenga la paciencia de decir, me voy. Yo estoy seguro que Dios, ni siquiera Dios va a ser capaz de señalarle la hora, porque el doctor Pérez no es capaz, simplemente, porque Colanta para él es él. Vamos a unos mensajes institucionales, ¿les parece? Y volvemos con el doctor Genaro Pérez Gutiérrez. Mis amigos, ¿qué tal? Ustedes saben que estamos conversando con el doctor Genaro Pérez Gutiérrez, pero no estamos hablando ni de leche ni de vacas. Y tangencialmente por los laditos de Colanta, porque esos tres temas ustedes saben que obviamente por ellos es conocido, pero vamos a tocar otros aspectos de su vida que de alguna manera yo creo que a ustedes les interesa por ser un personaje del que todo el mundo quiere saber, del que todo el mundo tiene alguna referencia y que, créanme, es muy difícil cogerlo como lo hemos logrado ahora, por eso no lo dejamos escapar. Doctor Pérez, ¿el peor ministro de Agricultura es Bula Hoyos o Castro el último que tuvo el presidente Uribe? Yo creo que hizo más mal al sector lechero Cano, Gustavo Cano. Por eso es que usted es reconocido y por eso es admirable, doctor, porque es capaz de frentear las cosas. Digamos que es un interrogante que yo siempre me he hecho, pero los resultados pareciera que me dan la respuesta, sin embargo la quiero oír de sus labios. Usted ha casado demasiadas peleas por defender lo que usted cree que debe defender. ¿Eso, alguna de ellas le ha traído problemas posteriores? Bueno, realmente yo no me preocupo si me va a traer problemas o no, sino que yo tengo que decir la verdad, lo que siente. Por ejemplo, el doctor Bula, yo le critiqué las importaciones de leche en polvo, 43.000 toneladas, sí, pero no más. Acuerde que no lo voy a dejar meter por ahí. Pero el doctor Cano, el doctor Cano, sí, es Cano, cambió una filosofía, la libertad de precios, después de precios políticos de toda la vida, 30 años, libertad de precios de la leche hizo al país excedentario de leche y exportador de leche. Y este señor sale
hacer todo lo contrario, control de precios al productor y creó el caos. Y estamos en la sin salida ahora. ¿Cómo se dejó meter el gol si usted le habla al oído al presidente Uribe? Pero hoy, precisamente, eso es lo que te iba a decir, que hoy salió un ministro que es el segundo que yo he conocido con clara inteligencia, que es el actual ministro el Arias, el ministro Arias.